días. Vamos a la parte número 18 o el vídeo número 18 de la diferencia de las doctrinas de las doctrinas católicas y evangélicas. Hoy toca el punto 14. Son 14 ya los aspectos que hemos visto distintos y quedan unos cuantos más. Nos queda ahora entonces por ver el siguiente punto. Solo Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y solo Cristo tiene autoridad sobre ella. Solo Cristo tiene autoridad sobre ese cuerpo o ese edificio que es la Iglesia. Entonces, vamos al tema del pontificado. Solo Cristo es sumo pontífice. Eso significa sumo sacerdote, sumo puente entre el hombre y Dios, porque es Dios hombre, perfecto hombre, pero eso ya lo vimos en las partes 2 y 3, los vídeos segundos y terceros, en el tema que tratamos que era el mediador y el intercesor, donde se podía entender la parte que corresponde a ese pontificado, esa conexión, esa mediación que existe entre Dios y el hombre, y solo puede hacerlo alguien que sea Dios y hombre a la vez. Necesita cumplir esos dos requisitos, esas dos naturalezas, y eso solamente vimos que era Jesucristo. Ahora vamos entonces al asunto siguiente. No hay papa. No existe tal figura en la Biblia. La religión católica se basa en una afirmación que Jesucristo hizo en su día a su discípulo Pedro cuando confesó a Jesús como el Hijo de Dios para demostrar la existencia del papado. En eso se basa la doctrina católica, ¿verdad? Pedro confesó a Jesús como Hijo de Dios, y entonces ahí Jesucristo hace una afirmación ahí, o le da una respuesta a Pedro donde dice, ¿ves? Es que le estaba nombrando papa. Bueno, eso es una interpretación errónea de las palabras de Jesús, una interpretación privada, como dice la Biblia. No está basada realmente en el contexto bíblico, no se sustenta en las escrituras. El pasaje, bien leído, dice así, mirad. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él, Jesús, les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿No? Había estado mucho tiempo ya, un tiempo, con sus discípulos, viendo lo que él hacía, lo que decía, y muchas cosas, señales. Entonces él le dice, bueno, la gente dice eso, pero vosotros quién decís que soy yo. Y respondiendo Simón, Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pedro se llamaba Simón. En ese momento Jesús le pone un sobrenombre, que es Pedro, que en griego se dice o se pronunciaba Petros. Y Jesús inmediatamente hace mención, después de decirle a él Pedro, hace mención de sí mismo como roca. En griego se dice Petra, así que es distinto Petros que Petra. Y dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, hablando de un momento en el que Israel iba siguiendo al Señor, decía, y seguían a la roca, y la roca era Cristo. Primera de Corintios 10:4. Así que la roca es figura de Cristo. Las piedras son figuras de los creyentes. Tú eres Petro, una piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así que ahora fijaros lo que voy a decir o cómo voy a leer ese versículo que hemos leído. Lo voy a decir con gestos. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora os dais cuenta, con el gesto, cómo se entiende la frase. Te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Señor se está refiriendo a él como piedra, a Pedro como piedra, señalándole a él, y a sí mismo como roca sobre la cual edifica
su iglesia. Esto es muy importante entender este sentido. Eso ilustra la realidad de la iglesia de Cristo como edificio donde Jesús es la roca firme, fuerte, sólida, que permanece eternamente y está puesta como base del edificio espiritual que es la iglesia construida con piedras, con petros, que somos todos los creyentes, personas que fuimos hechas hijos de Dios por la salvación en Jesucristo. Así que no hay ningún nombramiento aquí de papado ni nada parecido. Si nos fijamos en los imperios que han pasado por este mundo a lo largo de toda la historia, ninguno ha durado 2000 años. Han habido dinastías, pero no imperios que duren tanto tiempo ostentando el poder mundial. Ni siquiera los más poderosos y los más aplastantes, que bajo extrema violencia pues hayan sujetado por el horror a naciones, ¿no? Sometidas a ellos. Todos han caído, por muy fuertes que hayan sido. Ahora, mirad, el cristianismo lleva más de 2000 años de historia. Su base sobre la cual está edificada no es simplemente potente, poderosa, es divina. Es la roca sobre la cual está edificado. Y así es la roca que se le llama en un himno que cantamos, roca de los siglos, roca de la eternidad. Es por ello que el edificio iglesia, edificio espiritual, no penséis en edificios materiales de piedra. El edificio que es la iglesia, el edificio espiritual o ese cuerpo espiritual que es la iglesia, es indestructible. Aparentemente el cristianismo y la iglesia del Señor es lo más débil porque no se edifica por la fuerza ni por la imposición. Normalmente las cosas que se han impuesto, los imperios, por ejemplo, los mandatos que han habido, ha sido por la fuerza, por imposición, por violencia. Sin embargo, el cristianismo, el original, el auténtico cristianismo que enseñaba a Jesucristo, no era de esa forma, sino que era construido, primero, es construido por un constructor invisible, no hay un emperador por ahí que tú vayas a buscarlo en un país y lo encuentres con cara de malo y con y muy tieso, sino invisible, espiritual, y que usa como material de construcción piedras vivas. ¿Quiénes son esas piedras vivas? Pues son esos creyentes, esas personas que se entregan en sus manos, no como mercenarios, destructores, como los que tienen que hacer unas cruzadas para conquistar con espada, con arco, con flechas, con metralletas, nada. Y mucho menos oprimir a sus semejantes, sino como quienes se sacrifican a sí mismos por la causa y por el constructor, el cual decidirá cómo edifica, cuándo y de qué manera. Y ese constructor es Cristo mismo. Edificaré mi iglesia. Él dice, edificaré mi iglesia. Así que tanto la iglesia es suya, no es de nadie, no es de ningún otro, y el edificador, el constructor, es él mismo. Por tanto, Jesucristo es lo que hace permanecer por los siglos la iglesia, el cristianismo, el testimonio de Dios, a pesar de haber sido violentamente atacada, incluso desde el mismo frente de la religión. No pensemos que es el ateísmo. La misma religión ha atacado al cristianismo, la misma religión muchas veces llamada cristiana. Dice el apóstol, decía en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así que ese es el fundamento que hay, no se pone otro. Sobre ese se edifica todo el cuerpo de fe cristiana y así continúa después de 2000 años. Sinceramente, os voy a hacer una pregunta y quiero que lo penséis. La pregunta es, ¿cuánto tiempo creéis que hubiese durado un movimiento como el cristianismo, que se inicia precisamente en los tiempos del máximo esplendor de poder y de sometimiento de uno de los mayores imperios que han habido en la historia, que era el Imperio Romano, implacable, si solo se hubiese tratado de algo movido y edificado por los hombres? ¿Cuánto hubiese durado? En mitad del apogeo del Imperio Romano. Habían imperios por ahí, habían naciones, habían pueblos poderosos que fueron sometidos por el Imperio Romano. Y ahora surge el cristianismo. Unos pocos hombres que se ponen delante de gobernantes, de gente muy poderosa, simplemente exponiendo su fe. Sí, pues a los leones.
Pues a los gladiadores, a crucificarlos, a quemarlos, una serie de cosas absolutamente destructivas que no lo destruyeron. Si no fuese porque eso es de Dios y lo construye Dios, ¿cuánto hubiese durado? Yo creo que es un gran testimonio histórico y que está ahí, que permanece y que nos da información de que hay algo más que religión, que movimiento, que pensamiento, que filosofía, que ideología. Ahí hay un espíritu vivo y eficaz y que actúa en construcción. Así que yo creo que no hubiese durado ni un solo mes si fuese algo de hombre. Sin embargo, lo que Dios hace, no hay fuerza humana ni sobrehumana que lo pueda destruir. Mirad, hoy, estamos a 12 de mayo del 2020, en China, los cristianos son más perseguidos que nunca. Y sin embargo está creciendo el número de cristianos allí más que nunca. Es una paradoja. Sí, es paradoja de los caminos de Dios. A veces Dios actúa con cierta ironía, por decirlo de alguna forma. Cuanto más se le ataca, cuanto más se intenta pisar a Dios, más prolifera el camino de Dios y la voluntad de Dios. Así que resulta un poco antinatural, ¿verdad? Pero es que Dios es así, es muy antinatural, simplemente es divino. Mirad lo que encontramos en Hechos capítulo 5, versículos 33 al 39. Ellos, los fariseos, que querían destruir el cristianismo y el testimonio de los apóstoles, tenían cogidos a Pedro y a Juan. Dice, en un momento en el que se entrevistan con ellos, dice, se enfurecían y querían matarlos a Pedro y Juan. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, a Pedro y a Juan. Y entonces así, en una reunión entre ellos, dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres que los queréis matar, ¿no? Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, ¿no? Se levantó, yo pues voy a ser un libertador de los judíos, por ejemplo. A este se unió un número de 400 hombres. 400 hombres en plan de revolución, en plan de ir armados, en plan de guerra. Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres, y se refiere a Pedro y Juan, y dejadlos, dejad a los discípulos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. No hay algo que inicien los hombres y que permanezca mucho tiempo, y menos si son 4 pelagatos como estos. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, por mucho que os esforcéis. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Mirad, así fue la medida sensata, el razonamiento sensato y lógico propuesto por un doctor de la ley judía, un fariseo, los cuales deseaban destruir al cristianismo y a los cristianos. Pero, dice, señores, nosotros como fariseos, judíos, que creemos en Dios de siempre, el Dios de Adán, de Abraham, de Isaac y de Jacob, si esta obra es de ese Dios al cual nosotros veneramos, eso no hay quien lo destruya. Y si es de los hombres, no os preocupéis mucho, porque no va a durar mucho tiempo. Mirad qué sensatez, ¿no? Y qué lógica. Bueno, pues ese espíritu contrario al cristianismo lleva impregnando la historia desde que se inició hasta la actualidad. Sin embargo, por mucho que lleven los siglos de persecución sobre la Iglesia, Cristo y su cuerpo permanecen a día de hoy. En China, en España, en Santo Domingo, en Australia, en Groenlandia, donde sea. Obra de hombres, fundamentado en algún hombre,
hombres con superpoderes. Pues va a ser que no. No va por ahí los tiros. Resulta que esto es una construcción espiritual con un constructor espiritual que es Dios mismo, cuyo cuerpo es su iglesia. Él ha dado su vida por ella y Él no la va a perder. Pues que el Señor os bendiga y que os ayude a entender estos principios con este sentido común y esta lógica tan sensata que hay en el mensaje. Un fuerte abrazo.